En este momento se está iniciando la grabación de la lección. Independientemente que ustedes sean las elegidas o no para subirla el sábado, y puede ser que sea el grupo del jueves, no importa, vamos a grabarla. Y bueno, pues vamos a orar por nuestros hermanos que no pueden estar por hoy con nosotros por diferentes motivos, a veces motivos personales, a veces motivos económicos, y otros simplemente que van a tomar la clase el jueves, ¿no? Vamos a orar por ellos y que Dios conoce todas nuestras necesidades, peticiones. Ya estamos llegando al final de este bendito curso y es la verdad que es una bendición en muchos sentidos. Creo que todos hemos hecho no solamente una amistad más fuerte, unos lazos más fuertes unos con otros, sino sobre todo que todos hemos visto que en la palabra de Dios se puede seguir creciendo, ¿verdad? Nunca menguar, sino siempre ir para adelante y fortaleciéndonos en su palabra, y eso es verdad que agradecer a Dios. Así pues, oremos, como siempre hacemos todas las cosas y todas las oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, en esta noche, nosotros reunidos, nos humillamos reconociendo que tú eres el Maestro, que nosotros somos tus discípulos y que nos falta siempre mucho que aprender de ti. Queremos aprender del ejemplo de María y estar a tus pies, y aunque nos hables tú con tu sabiduría y no entendamos todo, porque somos finitos y somos realmente seres humanos, danos tu palabra, Señor, danos ese pan de vida, danos esa agua espiritual que fortalezca nuestra fe, pero también refresque nuestras almas. Y te pedimos por nuestros hermanos Omar, por Cristian, por Marco, y por todos los que de una otra forma nos siguen en el grupo, por nuestras vidas espirituales y físicas, que tú conoces cuáles son nuestras luchas, para que, Señor, atiendas en tu misericordia y tu sabiduría las necesidades de todos nuestros hermanos y las propias. Le damos gracias por la oportunidad de reunirnos y suplicamos en tu misericordia que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y seamos realmente hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces iniciamos la reunión número 10, aunque vamos ya tomando 11 reuniones realmente con la introducción. Y el tema es la importancia de escuchar y estudiar o enseñar la palabra de Dios. Muy bien, y vamos a iniciar como siempre con una pregunta para llamar la atención. Y aquí es una pregunta muy linda, realmente es una pregunta que nos lleva a un testimonio personal. ¿Cuándo conociste la Biblia por primera vez? Hermana Joana, ¿cuándo conoció usted la Biblia por primera vez? Cuando era adolescente. Ya creo que tenía 12 años, 12 años cuando empecé realmente a poder abrir y comenzar a leer, porque en esos tiempos me acuerdo que yo no había tantas personas que ayudaran en la iglesia para la escuela dominical. Entonces me dice la esposa del pastor, me dice, ¿quieres empezar enseñando a los niños? Y yo le digo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo apenas tengo 12 años, no sé nada. Bueno, no, dice eso, no te preocupes, que aquí te damos una guía. Y entonces desde ahí yo empecé a trabajar en la iglesia y a descubrir las cosas que había en la Biblia. Pero bueno, y como todo sucede, ya trabajé un tiempo, ya después ya no, bueno, y así, ya, pero ahí fue por primera vez que comencé a abrir, a descubrir la palabra del Señor. No, pues muy lindo, ¿no? Desde la juventud conoció al Creador, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Y pues qué hermoso. Sí, creo que ha comentado que su mamá, ¿no? La que la llevó a la iglesia, ¿no? Y, Ujú. ajá, y entonces, pues bueno, eso es algo hermoso. Hermana Marisela, ¿qué nos puede platicar acerca de su testimonio? ¿Cuándo conoció la Biblia por primera vez? Hermano, yo conocí la palabra de Dios por primera vez cuando tenía yo 6 años. Me llevaba a mi mamá y mi papá me llevaban al templo y ahí empecé a conocer de la palabra de Dios. Ah, pues muy joven, ¿no? De verdad, qué hermoso, qué lindo, ¿no? Que siendo
realmente un parbolito pequeño, pues tus padres te lleven y sí, ¿no? Es hermoso cuando eres un niño y escuchas las historias bíblicas, wow, es precioso, la verdad, estar en los caminos del Señor desde jóvenes. Bueno, yo también tuve la oportunidad de nacer en un pues, matrimonio cristiano, aunque cuando yo nací, mi padre había abandonado el ministerio porque tenía un cáncer muy avanzado. Entonces ya no podía fungir como pastor. Y obviamente ya estaba en fase terminal y pues murió cuando yo era también muy, muy pequeño, ¿no? 7, 8 años, tal vez casi 8. Entonces no tuve la oportunidad de tener como mucho recuerdo de eso porque al fallecer mi padre, mi madre queda muy mal emocionalmente y ella por cuestión económica e incluso de salud decide dividirnos y a mí me mandan a vivir con mis abuelos maternos y bueno, pues ellos eran católicos de hueso colorado. Recuerdo que tenía como 8 años cuando fue la primera vez que entré en la iglesia católica y pues vi a un Cristo ahí crucificado con sangre y todo. Y me dio muchísimo miedo. De hecho, hasta tuve pesadillas toda la semana. Y mi abuela se dio cuenta y jamás me volvió a llevar. Me entendió que pues no, era algo muy fuerte para mí. Y ella me dijo, bueno, pues que eres muy pequeño como para que vayas tú solo a una iglesia protestante. Y además donde vivían ellos, creo que no había ni siquiera. Entonces, cuando creas un poco más grandecito y puedas, no sé, viajar un poco más, pues búscate una iglesia conforme creciste, ¿no? Y lamentablemente, pues sí pasaron varios años, pero siempre tenía yo ese, pues como nostalgia, amor a las cosas de Dios. Eh, pues era triste, no podía congregarme, pero llegada, pues ya a la adolescencia, pude regresar a, digamos, a donde vivía mi madre y allá había muchas iglesias cristianas y pude congregarme, ¿no? Y la primera vez que tuve una Biblia así como tal, creo que estaba cursando ya la preparatoria porque todas las demás eran prestadas. Y un maestro que me daba clases de teatro me regaló una Reina Valera, una versión más antigua que la 60, una versión 1909, en pasta dura negra, preciosísima. La tengo, aunque está ya muy, muy, muy averiada, muy tallada, ya medio despastada, pero todavía la tengo, es preciosa esa Biblia. Y, y vaya, es ahí donde me puse a leer en forma la palabra de Dios. Y pues es un privilegio, ¿no? Que vemos que por ejemplo, la hermana Marisela a los 6 años, la hermana Joana a los 12 ya maestra de escuela dominical. O sea, qué bendición, desde muy pequeñas han estado en los caminos del Señor y eso sí es una ventaja en muchos sentidos, ¿no? Pues es una bendición muy, muy grande. Bueno, imagino que sus hijos, hermana Joana, ya crecieron en el Evangelio, ¿verdad? Sí, sí, gracias al Señor, sí, no, prácticamente yo llegamos, nosotros acá a esta ciudad también así inmigramos, por trabajo mi papá inmigró acá, yo que vine creo que de 3 años, ¿ya? Y aquí, por una de las personas que yo le contaba el otro día, ya, nosotros conocimos al Señor. Ujú. Ya, entonces, y todas estábamos pequeñas, incluso mi mami acá tuvo a otra hermana, nació acá. Y de ahí nos invitaron a la iglesia, nos evangelizaron a mis padres para que ellos aceptaron al Señor y continuaron y nos instruyeron a nosotros en los caminos del Señor. No, Hasta pues, el día de hoy, en la iglesia, mi esposo es cristiano, para que mis hijos nacieron en nuestro hogar cristiano, no, pues, como nosotros, viviendo. no, es muy, muy hermoso. Y hermana Marisela, sus hijos desde muy pequeños, hermano, o desde que nacieron prácticamente. Hermano, mire, lo que pasa es que mi situación es bien diferente porque yo desde los 6 años conozco de la palabra de Dios, pero yo me alejé. Yo me casé con un inconverso, por lo tanto, él no aceptaba, o sea, el papá de mis hijos no aceptaba esa situación. Él era católico o es católico. Entonces, pues por lo consiguiente, yo me aparté de la palabra de Dios muchos años. Entonces, mis hijos los llevaba muy pequeños a escondidas, otras veces iba cuando, o sea, iba
y los llevaba a ellos, pero pues no es lo mismo. Cuando yo les empecé a enseñar de la palabra de Dios, pues surgieron muchos problemas. Ahorita en la actualidad, hermano, tengo dos hijos ya, un joven y más bien dicho dos jóvenes, uno de 18 y uno de 25, y pues les estoy enseñando de la palabra de Dios, hermano, pero sí me ha sido muy difícil por mi desobediencia, porque la palabra de Dios dice que no me debí de casar en yugo desigual. Pues sí. Ujú. Sí, sí, bueno, Entonces, pero con fe, hermano, ellos van a servir a Dios. amén. Así va a ser con la ayuda de nuestro poderoso Creador. Sí, una situación diferente, pero pues vemos, ¿no? Que la semilla que fue sembrada en la vida de todos, aparentemente a veces alguna tribulación, una emigración, nos acercó más, o pues una, como llaman ustedes, obediencia, pues pueden retirarnos, digamos, el gozo de estar congregándose y seguir creciendo, pero su palabra es fiel, ¿no? Y sus promesas son firmes, y estamos aquí por su gracia, por su amor, y es bueno saber cómo conocimos la Biblia, este libro de los libros, y pues atesorarlo, ¿no? Amarla con todo el corazón, no por el libro mismo, por lo que contiene, que es palabra poderosa. Muy bien, vamos a la parte de contar. Es interesante, aquí está todavía en inglés. No, no segunda de Timoteo, es segunda de Timoteo, ahí está. Segunda de Timoteo 3, 14, 17. Y propiamente la tengo aquí también, propiamente del video de la lección de hoy. ¿Y quién puede leerlo, por favor? ¿Está en la pantalla o en la Biblia, como gusten? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 17. 3, 14, 17. Ujú. ¿Se anima usted, hermana Yana? Sí, a ver, ya la encontré. Oh, ok. Dice, pero pusiste tú en, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ujú. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, amén. Sí. La que tengo en la pantalla es una versión creo más moderna, posiblemente sea NBI, pero realmente el mismo significado, solamente cambia a veces el orden de las palabras y algunos sustantivos o adjetivos los cambia, pero es la misma. Ok, de hecho es una exhortación si conocemos el contexto que hace Pablo a Timoteo precisamente, ¿no? Eh, pues debe estar permaneciendo en lo que aprendió de su madre, de su abuela, y ahí nos da unas pautas, qué fue lo que aprendió y qué es lo que tiene que aplicar. Y eso es lo que precisamente viene en la siguiente pregunta de nuestra lección. Hemos contado un poquito acerca de Timoteo. Bueno, este muchacho, el contexto histórico sabemos por la Biblia que era de padre griego y de madre judía, entonces era un mestizo, ¿no? En un sentido, pues era como los hijos de la hermana Marisela, de una madre cristiana y un padre católico, ¿no? Pero a bien tuvo su madre Loida y su abuela, pues enseñarles, la Eunice, si no me equivoco, enseñarle la palabra de Dios, aunque sea escondidas, ¿no? O como sea, desde su niñez. Y eso creó en Timoteo más adelante una fe verdadera y bíblica, tanto así que servía al Señor como pastor, y algunos dicen que muy joven, posiblemente de unos 18 años, y además que Pablo lo consideraba como un hijo espiritual, y pues le dedica 2 cartas, y lo jalaba para todas partes, entonces era un varón de Dios. Y eso es algo que nos da consuelo, ¿no? No importa, podría uno hablar de la desobediencia, como dice la buena Marisela, de la madre de Timoteo, pero ella fue firme, y de una u otra forma, con el tiempo, vemos que Dios hace cosas grandes con sus hijos. Muy bien,
vamos a considerar. ¿Qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Qué opina, hermana Marisela? ¿A qué se refiere con toda? Pues es toda, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspiración de Dios por medio de varios autores que él usó. Dice que ni una tilde ni una coma le va a ser quitado, ¿no? Porque pues él se las puso, él lo dijo. Sí. Y eso es algo que considerar, pero antes de ir a unas reflexiones sobre eso, hermana Joana, ¿qué opina? ¿Qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? Que toda la Biblia es la verdad. Amén. Y todo lo que está escrito aquí es lo que debemos hacer y seguir y enseñar a nuestros hijos, a los hijos de ellos, entonces generación en generación. No pasará de moda nunca, porque es un libro que siempre decimos nosotros, nunca pasa de moda. Pasen los siglos que pasan. Está actualizada en todos los tiempos. Sí. Entonces son verdades de Dios, como dice la hermana, cosas inspiradas por él, palabras de verdades. Amén. Y hay que tener mucho cuidado a veces con la fraseología o palabrería o parloteo de algunos predicadores, de algunos que ahora abundan, ¿no? En televisión, en internet, en radio, en fin, mayormente en radio, ¿no? Creo que los que son más extraños predicadores son tal vez los que encontramos en YouTube o en, por ejemplo, la cadena Enlace TV. De que son predicadores que Sí. les va a costar trabajo hablar del Génesis. O sea, sí, una serpiente habló, de verdad que sí. O el burro de Balaam habló, de verdad que sí, un burro habló, pues Dios lo dice y así es. O por ejemplo en segunda de Samuel, cuando el Saúl, que había desobedecido a Dios en todos bueno, lo que Dios le había pedido, él tenía siempre su mejor opinión aparentemente. Dios lo desechó, le dijo que le iba a dar al pueblo y las promesas y bendiciones que le había conferido se las iba a dar a alguien más que fuera de su corazón. Y Saúl necia y torpemente va y consulta a una bruja, la bruja de Endor. Y la palabra dice que, bueno, posiblemente una charlatana, y Dios había prohibido ese tipo de consultas. Ya vemos el declive espiritual pleno de Saúl, ya para estar consultando a agoreras, brujas, hechiceras, ya tienes que estar realmente del otro lado. Y vemos que, sin embargo, aparentemente vio una visión esta mujer, podríamos decir que a lo mejor nunca ha visto una realmente, que puede ser una charlatana, o podemos decir también que los demonios le hacían ver cosas. Pero algo que sí dice la palabra de Dios dice, y Samuel dijo. Entonces Dios utiliza lo malo a final de cuentas para hacer su voluntad y Él es soberano. Y hay muchas personas que dicen, no, ¿cómo crees que Dios va mismo a contradecirse? Pues no, Dios no se contradice nada, Dios es Dios y Él puede hacer las excepciones que quiera. Y si la Biblia dice, Samuel dijo, pues tenemos que considerar toda la palabra es inspirada por Dios. Hay otras personas que quieren catalogar la Biblia como libros históricos, libros mitológicos, hay libros que no se toman en cuenta, pues realmente no hay muchos estudios acerca, por ejemplo, de Cantares o de Ageo o de Habacuc o de Sofonías. Hay ciertos profetas, hay ciertos libros, ciertos capítulos en la Biblia que hay pastores que les incomodan de verdad. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, pues podemos estar nosotros sentados muchos años en una congregación y si nunca habla de un cierto tema que habla la Biblia, pues tendríamos que preguntarle a solas al pastor o al encargado, ¿por qué nunca hablan de esto? ¿Por qué no enseñan de esto? ¿Por qué no enseñan, por ejemplo, de cómo Dios formó al hombre y la mujer, ¿no? Y en fin, hay mucho que hablar de esto, pero la verdad es que cuando dice toda la palabra es inspirada por Dios, como dice la hermana Joana, y la hermana Marisela, cada jota, cada tilde, cada palabra no es como dijo alguien o Moisés escribió, es Dios quien utilizó esos escritores, como bien apuntar la hermana Marisela, y nos los está usando Dios para darnos a nosotros palabra de vida. Entonces, no debemos considerar a la ligera pasajes que pueden ser difíciles, capítulos o a lo mejor algún escritor de la Biblia que es tal vez no bien comprendido, porque al final de cuentas, pues nosotros, nuestra capacidad es finita.
La Biblia es increíblemente poderosa, tiene una cantidad de sabiduría. Podemos toda la vida estudiarla y no vamos a terminar de sacar cosas nuevas de ella. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, lo bueno es que me consuela que ustedes están firmes en que, obviamente, desde el alfa a la omega, desde la A a la Z, desde Génesis a Apocalipsis, creen que es y es palabra de Dios. Eso es hermoso. Muy bien, eso es en considerar nada más. Alguna pregunta realmente sencilla para un creyente. Pero hay unas cosas más que considerar. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16 tenemos 4 usos de la palabra. Vamos a definirnos. Ahí están hechos anotados en la pantalla, en su pantallita. Tenemos el primer uso que es enseñar. Y luego hay otro que hasta aparecen dos palabras que puede ser reprender o redarguir. Significan lo mismo. Corregir e instruir en justicia. ¿Qué significa enseñar con la palabra de Dios, hermana Marisela? ¿Qué significa enseñar con la palabra de Dios, hermano? Sí, sí. ¿Esa es la pregunta? Ajá. Pues mire, Dios nos dejó la guía que es su palabra. Dice, cuando la leemos, Dios nos enseña por medio de ella. ¿Qué nos enseña? Pues cómo nos debemos de conducir cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Sí? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí. ¿No? Entonces, por medio de que nosotros la leamos, es como vamos a ir aprendiendo cada vez más, nos va a ir enseñando qué es, cómo nos debemos de conducir con los demás. Si antes éramos, no sé, le gritábamos a la vecina, bueno, pues dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Asimismo, pues por ese gran amor, y es un mandamiento que Dios nos da, pues compartir la palabra de Dios a ellos que tienen la necesidad, hermano. Amén. Ni yo lo pude haber hecho mejor, ¿verdad? Me encanta cómo lo explicó. Sí, así es, ¿no? Hermana, Joana, cuando la palabra define que la palabra es útil para reprender o redarguir, ¿a qué se refiere ahí? Ya, para reprender y redarguir, reprender, o sea, yo de hecho llamar la atención a una persona, pero de acuerdo a la palabra de Dios, haciéndole ver de acuerdo a la situación, ¿verdad? De acuerdo a la situación de la persona a la que usted vaya a exhortar, ¿ya? Y a la que quiere redarguir, o sea, corregir, ayudarle, ¿ya? A salir de ese momento pues de pecado, ¿ya? Porque esto más se utiliza para reprender y redarguir cuando una persona está en pecado, ¿ya? Entonces se utilizan estas dos partes para ayudar a esta persona que se levante. Entonces, es la única cosa que nosotros debemos utilizar para hacer estas dos. ¿Ya? La palabra de Dios, para poder hacer entender a la otra persona el pecado en el que está, ¿verdad? Sí, sí, es la verdad. Entonces, la hermana Marisela nos ejemplificó muy bien cómo la Biblia nos enseña lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? O incluso lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero es eso, nos está enseñando, nos está guiando. Y en el caso que usted le dice, es muy cierto, tanto reprender o redarguir, que es lo mismo, se utiliza más cuando una persona está en un pecado. Y obviamente queremos utilizar, por ejemplo, sí, la que usted comentaba, ¿no? Alguien está en un pecado, está en un error, está teniendo alguna práctica que no es bíblica, algo que pues puede decir, no, pues la Biblia no contradice esto, la Biblia no prohíbe esto, pero vemos aquí hay unos principios de santidad, por llamarlo así, y no va de acuerdo a lo que Dios dice. Nosotros queremos, ¿verdad?, reprenderle y redarguirle en amor, siempre con la palabra de Dios. Y hay unos principios bíblicos que se encuentran en Mateo, habla de
Si un hermano peca contra ti, pues ve tú a solas y llama la atención. Puede ser muchas ocasiones, no solamente una. Y después, si no te hace caso, lleva un testigo y así también puedes, como ir una vez, como puedes ir muchas veces. Y si no hace caso, entonces ya, directamente involucras a toda la iglesia, ¿no? Eso mayormente lo usan los pastores, pero también un creyente debe manejar ese tipo de pautas, ¿no? Si alguien peca contra ti, pero aquí habla la hermana Joana, hablaba por todo cuando alguien peca contra sí mismo también, ¿no? Está en una actitud pecaminosa, divinidosa, abierta, valga, está en peligro de caer, por decirlo así, pues sí queremos instruirle, oyes, por el camino que vas es camino de perdición, ¿verdad? Vas por sombra de muerte, ten cuidado que vayas a resbalar, ¿no? Y esta situación es algo, y puede ser que nos escuchen y bienaventurados seremos, dice que cubriremos multitud de pecados y hay una fiesta grandiosa en el cielo. Y si no, bueno, tenemos el consuelo que no nos rechazan a nosotros, sino que están rechazando el consejo de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido viene otra frase también, otra palabra, que es un verbo de hecho, que es corregir. Hermana Marisela, le toca a usted. ¿Cómo la palabra de Dios corrige a una persona o a uno mismo? Pues mire, hermano, por medio del Espíritu Santo es que nos corrige de nuestras actitudes, porque, como decía la hermana, nos redarguye cuando hacemos algo que no está mal, hacemos algo, perdón, que está incorrecto, que está mal. Entonces, anteriormente, cuando no estábamos en Cristo, pues lo hacíamos por hacerlo. Y no pasaba nada, lo seguíamos haciendo y cosas hasta peores, ¿no? Pero cuando ya estamos, o Cristo está en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos hace sentir que eso ya no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando leemos su palabra, ya vemos, por ejemplo, la parte escritural que dice, ni los adúlteros, ni los borrachos, ¿no? No entrarán al reino de los cielos. Ahí nos está exhortando para que corrijamos nuestro comportamiento. Uh-huh. Sí, muy bien. Y prácticamente toda la ley en ese sentido, no solamente los 10 mandamientos, sino todo lo que la palabra de Dios nos indica que Dios tenemos que apartarnos del mundo, alejarnos del pecado, salir de Egipto, huir de Babilonia. Bueno, Dios nos ha libertado de la esclavitud, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa libertad? ¿No? La libertad realmente sí es algo que Dios nos da, verdaderamente libres, nos dice, pero es algo que también lleva una responsabilidad, no simplemente somos libres y bueno, como abunda el pecado que sobreabunde la gracia, no, desde luego que no. La gracia no es un permiso para pecar. Pero sí, la corrección ya a veces va más allá, ¿no? No solamente, como dice muy bien, parte del Espíritu Santo es ese redarguir, corregir, te hace sentir mal, ¿no? Te provoca emociones de veras, pues vemos hermanos, incluso muy sinceros, llorando, hermanas, ¿no? Que saben que hay algo que está mal en sus vidas y pues se arrepienten de una otra forma y el Espíritu les obliga, por decirlo así, a que abran sus corazones. Pero también Dios a veces tiene que disciplinarnos, ¿no? Y en Hebreos nos habla de que Dios al que ama lo disciplina. Y a veces va a venir pues algún tipo de enfermedad, alguna tristeza, no sé, alguna cosa que Dios de repente nosotros podremos considerar como injusta o porque a mí, pues Él es más sabio y sabe por qué lo hace, hay algo en nuestro corazón que no es de su completo agrado. Vaya, Dios está trabajando, tratando, Él es el alfarero, nosotros el barro. Entonces hay muchas formas en que Dios nos puede corregir. A veces es con una enseñanza, ¿no? Estamos en la iglesia y de repente llega un predicador nuevo que está de visita o algo y predica palabra de Dios. Es una persona que se instruyó bien, prepara bien su mensaje y nos llega, ¿verdad? Nos llega fuerte y nos confronta y reconocemos, ¿no? Que tenemos actitudes, tenemos vicios que tenemos que corregir. Otras veces, a veces simplemente en nuestra devoción personal estamos leyendo la Biblia y de repente llega algo que es profundo y nos hace ver un error que tenemos, por ejemplo, en la crianza con nuestros hijos, o nos habla de la impaciencia que tenemos, en fin, siempre Dios está corrigiéndonos. Y nos habla de que va a hacerlo hasta que enteramente estemos capacitados, ¿no? O sea, esa es la obra de la santificación, es algo que no va a terminar
hasta que estemos en su gloria. Y eso se lo agradecemos al Señor, que es nuestro Maestro. Y bueno, la última frase o palabra que habla en 2 Timoteo 3:16 es instruir en la justicia. Hermana Joana, ¿qué le dice a usted instruir en la justicia? Instruir en la justicia. Bueno, la palabra de Dios es justa. Y si tenemos que instruir a alguien, hay que hacerlo es con ella. Porque humanamente podemos estar actuando injustamente con aquella persona. Le ponía el ejemplo de antes, una persona que esté en pecado, o el caso de nuestros hijos, que estemos en problemas, en desobediencia. Entonces, para no dañarles a ellos y que ellos tampoco nos puedan refutar lo que nosotros le digamos y refutar lo que la palabra de Dios nos dice acerca del comportamiento, porque básicamente, según el Timoteo nos está hablando desde el segundo, son cosas de comportamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos la palabra del Señor para eso, para reprender, para redarguir, corregir, instruir en justicia, en cualquier caso que se nos presente, en cualquier situación, sea en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio, en cualquier situación. Entonces, es la única que nos va a guiar, es la única que nos va a dar la luz para nosotros poder ir y instruir a esa persona y llevarla hacia el camino de Dios, hacia Jesucristo. Después, Sí, hermano, sí, hermana, ya. se desconectó. Ajá, sí, es que estaba esperando y tardó en reconectarse. Sí, y eso es lo importante, lo que como mencionó al final precisamente, eh, la justicia. La justicia es un término legal, como declara Pablo en Romanos. Es la declaración del Dios Santo al pueblo injusto, a los pecadores, de tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Por mi puro amor, por mi pura gracia, porque yo envié a tu hijo, a mi hijo, a morir por ustedes, y él perdona sus pecados porque ya dio su vida en su lugar. Entonces, es un término legal. Entonces, siempre que queremos ser instruidos en la justicia, tenemos que recordar eso, ¿no? Ahí está hablando siempre un poco acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Está hablando del Evangelio. Y si vemos nosotros, somos sinceros, el Evangelio no solamente es el Nuevo Testamento. Hay Evangelio en todo el Antiguo Testamento, hay promesas del Mesías, hay profecías que no solamente señalan cómo iban a ser el Mesías, en qué condiciones, qué cosas iba a hacer, sino hablaban también acerca de su justicia imputada. Por ejemplo, a veces nosotros como maestros tenemos un pizarrón o algo donde podemos dibujar y hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento y ponemos una línea del tiempo. Trazamos una línea de izquierda a derecha. Vamos trazando una línea. Bueno, esta no es una línea tan buena, pero ahí va. Trazamos una línea. Y justo en medio trazamos entonces una cruz. Y hablamos que todos los creyentes del Antiguo Testamento, es decir, los que desde Adán, Antiguo Testamento, y todos los del Nuevo Testamento, es decir, desde el nacimiento de Cristo hasta pues el fin de los tiempos, pues como que la gente la podría tener más fácil porque, pues bueno, aquí es donde nació Jesús y tenemos al Mesías, tenemos todo lo que el Señor cumplió por nosotros y bueno, como que es más fácil, tenemos al Creador mismo. Y en el Antiguo Testamento, hasta Adán, ¿qué tenemos? No tenemos el Mesías propiamente. En el Nuevo Testamento tenemos el bautismo. En el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la circuncisión. Pero eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento no hubiera promesas. Desde luego que no. Simplemente desde Génesis, la promesa que se le dio en Génesis 3, 15 y 16, de esa simiente que iba a venir de Adán y de Eva,
y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pues está hablando que iba a destruir las obras de Satanás, que iba a destruir precisamente su obra maléfica de haber hecho caer al hombre con sus tentaciones. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros podemos asegurar que tanto la gente del Antiguo Testamento van a ser salvos porque vieron a quién, a Jesús. Y los que están en el Nuevo Testamento van a ser salvos porque vieron a quién, pues a Jesús también. O sea, estaban esperando al Mesías, unos y otros ya lo tenían como cumplido. Y eso es algo que nos lleva a pensar muy bien claramente acerca de la justicia. Queremos tener toda oportunidad de, cuando damos consejo de Dios, llevarle a las personas a Cristo. Sí, te quiero enseñar, pero te quiero enseñar porque mira, esto es lo que dice Cristo. Te voy a reprender, te voy a redarguir, no porque simplemente me guste contender o tener una revancha o que veas que yo soy más espiritual. No, porque Cristo desea esto de ti. Te quiero corregir porque Cristo pues dice esto. Te quiero instruir porque mira lo que hizo Jesús por ti. Entonces, siempre tener a Jesús en todo, hasta en la sopa, ¿no? Podemos decir. Muy bien. Vamos a la siguiente frase. Ah, mi marcador no se quiere quitar. Interesante. Ok. Ahí está. Bueno. ¿No? Ahora sí. No quiere avanzar. Se pasa por andar usando el plumón. Ok. A ver, si ahora quieres. Ahora sí quiere. Muy bien. Seguimos en consolidar. Muchos de nosotros podemos decir en algún momento de nuestra vida, no puedo. No, yo no puedo. ¿Por qué? No, es que no puedo. ¿Por qué? Por el tiempo, por cualquier cosa, circunstancia, no puedo. Pero ¿cómo nos fortalece el versículo 17? Y lo pongo de nuevo en este texto, que es diferente. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si la carne de usted, si algún hermano incluso, o el mundo mismo, le dice no puedo, ¿cómo le fortalece 2 de Timoteo 3:17, hermana Marisela? Si él me dice a mí que él no puede, hermano, O no sé, si por ejemplo usted misma se dice en alguna situación de su vida espiritual, no puedo. ¿Cómo le fortalece usted el versículo 17? Lo voy a poner de nuevo en la pantalla. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué le habla eso a usted, su corazón? hermano, a mí me habla este versículo de que tenemos que leer la palabra de Dios. Muchas veces estamos desanimados. Dice que los hijos de Dios no nos tenemos que deprimir, pero muchas veces por situaciones que pasan cotidianamente, sí llega a cierta depresión a nuestra vida. Claro. Entonces, pero si nosotros estamos en ayuno, oración y leyendo la palabra de Dios, este versículo es lo que a mí me enseña. Prepararse, capacitarse, es escudriñar la palabra de Dios. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo pues es todo, ¿no? Y hay muchísimas partes escriturales que nos enseñan y nos capacitan en situaciones difíciles, aunque no sean difíciles, hermano, en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que a mí me enseña. Amén. No, pues sí, de verdad que sí. Dios es fiel. Hermana Joana, ¿alguna vez usted se ha dicho no puedo? Sí, Sí. algunas veces. Sí, tenemos que reconocer. Y no, sí. Y todos, yo creo que todos, ¿no? Y es que es verdad, o sea, hablando humanamente, pues nosotros no podemos, en nuestras fuerzas es imposible. Pero, como me enseñaló, todo lo podemos en Cristo que fortalece. Y creo que es parte a veces del crecimiento personal, espiritual de cada uno. Darse cuenta de nuestras debilidades. Darse cuenta de dónde Dios se va a exaltar en nuestras debilidades. Darse cuenta de nuestras limitaciones. Es bueno, porque también así podemos ver que, por ejemplo,
En el caso de la hermana Joana, su pareja pues le va a complementar y tiene otro talento, otros dones que la hermana Joana de repente no tiene tan desarrollados o no tiene, ¿no? En el cuerpo de Cristo, la iglesia misma, ¿no? No podemos hacer todo una sola persona. Habrá personas que a lo mejor se esfuercen mucho y puedan intentar hacerlo todo, pero seguramente habrá alguien que tiene el don de Dios y lo va a hacer mejor. Entonces, cuando nosotros nos decimos no puedo, hay dos cosas. Bueno, una es la antigua mentira del antiguo mentiroso, ¿no? Ya sabemos quién es el enemigo, el padre de toda la mentira, siempre tratando de sembrarnos, pues, desánimo, discordia de algún tipo. Y es algo que mencionaba muy bien la hermana Marisela, a veces es el asunto de la depresión. A veces, y en cierta forma es muy cierto que debemos evitar a la tristeza como al fuego. Es algo que no queremos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Desde luego que no, tenemos que huir rápidamente, como hizo Josué en Egipto. Pero como somos carne, vemos también que hasta nuestro Señor Jesús a veces se deprimió, ¿no? Lloró por Lázaro, lloró cuando iba a entregar su vida, en fin, él, o sea, habla de que nos dio ciertos sentimientos y emociones. Incluso se habla a veces de la depresión profética, ¿no? Algunos profetas que después de ver algún milagro se iban y se encerraban, estaban tristes o lloraban y decían, Señor, ya no hay pueblo que te adore, y el Señor les decía, no, hay tantas rodillas que no se han arrodillado, tantas personas ante los Baales, ¿no? Entonces, es lo bonito, ver nuestra debilidad para que sea glorificado. Y ahí eso hablaba muy bien, de que, bueno, hoy podemos tener una depresión, hoy podemos decir, no puedo, pero es parte de esa capacitación que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, siempre vamos a crecer en Cristo. Y es algo de considerar. Y hablaba, si es cierto, hay muchas promesas, tanto en el Nuevo y el Antiguo Testamento, de estar con Cristo y de estar en la verdad, de estar en la palabra, de estar eligiendo la vida antes de la muerte, y tendremos realmente la victoria en Él. A veces no es tan evidente, pero así lo es. Muy bien. Entonces el versículo 17 nos dice, Dios está en control, ¿verdad? Dios nos está capacitando. Una de las preguntas de siempre, al final en consolidar, ¿de qué trata la historia para usted, hermana Yona? La historia trata de cómo debemos, de cómo nos prepara el Señor, de cómo nos corrige, de cómo tenemos que usar la palabra de Dios para ayudar a otros, cómo debemos prepararnos nosotros mismos para todo lo que debemos hacer para dar a nuestro Dios. Entonces, y ahorita que decía la hermana, es verdad, de que nosotros debemos estar capacitados para todo. Yo le decía el otro día, que ahora último tomé la decisión del curso, porque había estado así por todas estas cosas, ausente de mi vida, entonces eso no dejaba ver más allá de mis ojos. Entonces, la palabra de Dios me quiere, por medio del Espíritu Santo, que hace que usted pueda ver en qué ha fallado. O sea, es como es su conciencia misma. Entonces, yo creo que es muy hermoso esta parte de Timoteo, porque también es un llamado de atención para nuestras vidas. Sí. Sí, y es tal vez un texto, bueno, cuando estaba estudiando en el seminario teníamos un profesor llamado Felipe Ralph Martens, era muy raro ese maestro, era como mitad alemán, mitad prusiano, una nacionalidad que ya no existe, pero era un hombre muy sabio. Y siempre que él tenía como sus devociones en la mañana, y eran devociones bien grandes, es algo que yo admiro. Se levantaba como a las 5 de la mañana y se ponía una hora a leer la Biblia, a orar y a memorizar un texto. Era increíble ese hombre. Y venía siempre bien contento, bien gozado al seminario. Llegaba y lo primero que nos daba era una hoja. Y esa hoja tenía un versículo. Y me decía, ponla en tu puerta ahí en tu departamento, ponla ahí en la pared y míralo y memorízalo y glorifica a Dios y dale gracias. Era un hombre que te emocionaba mucho.
y eso es tal vez, Timoteo es un buen texto para tal vez imprimirlo, ponerlo ahí en mi cuarto, en mi recámara, o en la sala, en el refrigerador, ¿no? Es un texto que nos recuerda, ¿no? Eh, ¿Qué son las cualidades? ¿Cómo debemos usar la palabra de Dios? ¿Cómo usar esta bendita guía de la vida, ¿no? Este manual de la vida misma en toda circunstancia, y nos habla de esas 4 pautas que hemos visto. Hermana Marisela, ¿algo que quiera agregar? ¿Qué trató esta historia para usted? ¿Cómo tocó Dios su corazón? Pues mire, hermano, a mí lo que o sea, me hizo pensar mucho. Yo había leído ya esta parte escritural, Ujú. pero bien dice que Dios nos revela algo en cada parte escritural cada que la leemos, no importa las veces que sean. Dice en el versículo 14, dice, persiste, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ajá. Y para mí, es que Él nos está diciendo que aún en las luchas, en las pruebas, o sea, en las aflicciones, dice que persistamos en lo que hemos aprendido, que es su palabra, ¿no? Y las promesas tan grandes que Él nos ha dado. Es todo, hermano. Sí, sí, amén. La verdad es que es una bendición. Y a veces me recordó ahorita un texto cuando el pueblo de Israel andaba en ese éxodo y andaba ahí pues marchando por el desierto y levantaban el campamento, lo asentaban. Hay un texto, si no me equivoco, en Éxodo que habla de pues colocar las estacas. Y dices, bueno, sí, claro que para poner una tienda se tiene que clavar una estaca. No, pero él decía que como bien templadas, bien fortalecidas y mirando hacia tal lado. Y eso nos habla realmente de cada punto doctrinal, cada palabra de Dios, cada texto tiene que ser como una estaca bien clavada en nuestro corazón. Para que cuando vengan las tormentas, las tribulaciones y las pruebas, pues ¿de quién vamos a sujetarnos? ¿Quién realmente nos va a dar o nos va a asir a la tierra, nos va a salvaguardar pues del enemigo, del mundo mismo, de todo lo que ocurre en esta vida? Pues es la palabra de Dios. No tenemos otro barco, no tenemos dónde más sujetarnos que del timón del buen maestro. Y sí, hay que permanecer firme en lo que hemos aprendido. Entonces, hay que ser en ese sentido como niños espirituales, ¿verdad? Estar ahí como, pues no solamente tomando la leche espiritual, ya comemos carne, pero siempre que tengamos un problema como el niño cuando se cae, corre a los brazos del padre o de la madre, así nosotros, estar corriendo constantemente a nuestro Salvador. No, es hermosa la palabra de Dios en muchos, muchos sentidos. Muy bien, de eso trató la historia, ¿verdad? De a un padre, Pablo, hablando a su hijo Timoteo, que es lo más importante en su ministerio y en los nuestros también. Entonces, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia, hermana Joana? Un pecado que hemos sido dejados en la utilización de la palabra de Dios, en enseñarla a otros, y que hemos dejado bueno, en lo personal, mucho tiempo dejé de prepararme. Lo que estaba haciendo ahora debía hacerlo antes. Mm, Ujú. ¿sí? Y otra voy a poner la diapositiva anterior para recordar enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. ¿Qué pecado le enseña a usted, hermana Marisela, a confesar? Hermano, a mí me enseña esta historia que me debo de esforzar más Uh-huh. en prepararme cada vez más, escudriñar. Bueno, yo siempre hablo de la oración y el ayuno porque yo siento que todo va de la mano, hermano. Uh-huh. Entonces, pues orar, ayunar para que por medio del Espíritu Santo pues yo pueda entender la palabra, porque si la leo nada más así, yo creo que dice que la palabra es viva y eficaz,
pero el Espíritu Santo nos da la iluminación, nos la revela. Entonces ese es el pecado que a mí me confiesa, ¿no? Que yo debo de esforzarme cada día más, hermano, en escudriñar y aprender la palabra de Dios. Sí, sí. Y recordar, ¿no? Que en toda situación de nuestra vida, eh, no solamente en el ministerio que tengamos nosotros con nuestros hijos, o mi vida espiritual, o si tengo en la iglesia algún cargo, o alguna vez me van a dar uno, o participo en algún ministerio, que si yo dejo de guiarme por la guía bendita, el manual que me da Dios, y aplico otro método, cualquiera que usted se imagine, sus propias opiniones, va a haber dolor, va a haber sufrimiento y va a haber crujir de dientes. Porque en la sabiduría de Dios tenemos la plenitud, un consejo muy sabio. Pero a veces, híjole, la carne o el no estar como constantemente en la palabra, en el momento en que se nos presenta una situación, pues la sabiduría mundana o algún consejo propiamente banal, puede ser que sea lo que sustituya nuestra falta de estar empapados de la palabra de Dios. Pero si estamos en la palabra de Dios, vamos a estar en su consejo constantemente, vamos a sacar palabras y textos que a veces pues no tenemos tan presentes, pero ahí están y Dios nos va a dar esa palabra, como bien apunta la hermana Marisela, por no el Espíritu Santo, Él nos pone las palabras necesarias para cumplir, ¿no? Su propósito en ese sentido. Entonces, el pecado que nos enseña a confesar es que en Él tenemos suficiencia y buscando otra forma puede haber que lamentarnos. Muy bien. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia, hermana Joana? La veo en que Dios es bueno, que a pesar de todos nuestros defectos, Él nos tiene esta palabra para nosotros, esa palabra de vida, de esperanza, que podemos abrirla en cualquier momento que queramos y ahí están sus promesas, que podemos hacernos dueños de ella y estar confiados de esas promesas que se van a cumplir en nuestras vidas. Sí. ¿Y usted, hermana Marisela? Ya me comentó acerca del amor, pero vamos a la siguiente. Sí, ha comentado el amor, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta, hermano? ¿Ya me platicó acerca de dónde ve el amor de Dios en esta historia? No, hermano, Ah, ok. pero ¿Dónde lo yo ve? veo el amor en esta historia, pues en la palabra que nos da, hermano. Simplemente dice que toda la palabra es inspirada por Dios y pues toda la palabra nos habla del gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, ha tenido misericordia. Aún así, aunque nos corrija, pues Él lo hace por amor. Y a la vez como Timoteo tenía su padre espiritual, Pablo, pues nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la Biblia. En ese sentido tenemos una ventaja muy, muy grande. Podríamos decir nosotros que somos desventajados porque no tuvimos a un Pablo con nosotros, a un Pedro, a un Lucas, a un Bernabé, a un propio Señor Jesucristo. Pues sí, ese es quien vivió en esa época y los vio y tal vez fue su discípulo o recibió un milagro de él. Pues qué bendición tan grande, se pueden imaginar. Yo creo que se vio a mi Señor y Salvador en el mar de Galilea y sí, me pongo a llorar simplemente, no tendría palabras para escribir tan hermosura. Pero nosotros en ese sentido, pues tenemos toda la Biblia completa, tenemos todo el consejo de Dios, tenemos todo el Antiguo Testamento y tenemos la Nueva Escritura, el Nuevo Testamento. Y realmente, ¿qué nos impide para estar diario y constantemente conociendo acerca del Salvador? Pues nada, simplemente a veces nuestra propia falta de amor a nosotros mismos. Y ese es el amor de Dios realmente, que nos da en su palabra todo lo que necesitamos y que nos está hablando en amor. Por aquí yo estoy a cargo, pero no se te olvide de seguir estos pasos, amado hijo, ¿no?
Sí, es hermoso el amor de Dios. Siempre que hablo de eso, apasiona. Ahora, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Creo que lo hemos hablado, ¿no? De una u otra forma, no solamente al ver el pecado que confesamos, que escuché de ambas, bueno, porque quiero hacer esto o debo de pedir esto. ¿Habrá algo que quiera agregar alguien en cuanto a esta lección? Algo que tengamos que pedir y hacer, que no hemos hablado. Mm, creo que pedir más sabiduría, más interés, más, más discernimiento de la palabra de Dios y hacerla viva en nuestras vidas para poderla transmitir a a nuestros hijos, nuestros amigos, familiares, y poderla vivirla en nuestras vidas cada día, porque a veces es muy difícil. A veces a uno se le presentan situaciones en la que vi en el video de antes, cuando uno no está cerca de la palabra de Dios, no lee, no ora, eso lo utiliza el enemigo para cambiar tus pensamientos y ese viejo hombre vuelve. No tenemos dominio de eso. Entonces si uno no está todos los días conectado ahí en la oración, sobre todo también en la palabra, ¿cómo voy a conocer a ese Dios del que hablo, del que predico? ¿Cómo voy a conocer el amor de Él? ¿Cómo voy a conocer las promesas que tiene para mí? ¿Cómo voy a saber cómo me va a corregir? ¿Cómo me va a redarguir? Entonces todo esto va de la mano. Entonces creo que la palabra de Dios es como el cuerpo de uno. Uno no funciona, sus extremidades no funcionan si usted no tiene lo principal, que es la cabeza, ¿verdad? Si no tiene la cabeza no funcionan los ojos, no funcionan los oídos, porque todo el sistema nervioso está conectado al cerebro. Todo. No hay arteria, no hay vena que no esté en directa conexión con la base de nuestro cuerpo, que es el cerebro, la cabeza. Y entonces, y pienso que así es la palabra de Dios. Por eso tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, que ninguno de los tres tienen que estar separados de nuestra vida, porque si no, moriremos espiritualmente. Sí, y eso es algo que habla muy bien del entendimiento bíblico que tiene. Bueno, sí, y hay que decirlo claramente, hay gente que tiene dudas sobre esto, pero la salvación sí se puede perder. La salvación se puede perder. Hay muchos textos que hablan de eso, ¿no? Que hablan de cuidar con temor y temblor. ¿Por qué se ha de cuidar? Se cuida porque se pierde, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que si se pierden es porque no eran verdaderos cristianos. No, Dios es soberano y eso no quiere decir que en su soberanía no permita que las personas tengan libres decisiones de estudiar o no estudiar la palabra, de hacer o no hacer su voluntad, ¿no? Entonces, hay que tener temor y temblor a Dios. Por algo dice que Dios es Dios celoso. Y bueno, podemos hablar mucho de eso, pero es verdad. Tenemos que pedir valor y hacer más su voluntad. Hermana Maricena, ¿algo que quiera compartir también? Pues, hermano, a mí lo que, como decía la hermana Joana, y tiene mucha razón, Uh-huh. lo que a mí me enseña a pedir es pedirle, pues, sabiduría a Dios, al Espíritu Santo, discernimiento, fortaleza. Sí. Y qué hacer, pues, predicar de su palabra lo que yo he aprendido. Dice que da de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces recibimos de gracia la salvación, pues llevar a los pies de Cristo, pues a los que están necesitados de Él, hermano. Eso es lo que a mí me enseña a hacer. Amén. Sí, sí, es verdad. Y me recordó un texto de Efesios
eh, que les quería compartir, que habla precisamente de la mente. La hermana Joana hablaba eso, ¿no? De que realmente la lucha es por nuestra mente, nuestro corazón. Ahí es donde el enemigo va a tirar los dardos más envenenados. Y Efesios 4:23 dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, si nosotros tenemos nuestra mente captada en Cristo, llena de su palabra, firmes en su bondad, temerosos de su santidad, no va a haber forma en que cuando el enemigo venga con su basura, con sus mentiras, con todas sus falsas placeres y promesas, que pueda pasar o romper la fortaleza que Dios ha puesto en mí, porque estoy completamente saturado de Cristo, ¿no? Entonces, es algo muy hermoso pedir y hacer, ¿no? Así como Timoteo era muy joven, muy diligente y que seguramente aplicó estos principios bíblicos en su vida, de enseñar, de corregir, de redarguir, de destruir injusticia. Nosotros también tenemos mucha labor que hacer. Y sí, lo dice bien la hermana Marisela, tenemos que ir a esas personas que no le conocen con estos principios y confiando en el poder de la palabra de Dios. Muy bien. Y la última pregunta, pues muy sencilla de siempre: ¿con quién vamos a compartir específicamente este mensaje? Aquí está hablando a Pablo a Timoteo, un creyente, que tiene que aplicar estos principios precisamente para hacer su ministerio con incrédulos y con creyentes, ¿no? ¿Con quién compartiría este mensaje usted, hermana Joana? Bueno, últimamente estos mensajes los estoy compartiendo con mi esposo. Ya, entonces, ¿por qué? Porque vemos nuestros puntos de vista y analizamos y conversamos mucho. Bendito Dios. Y tanto él aprendo de él y él aprende de mí, y yo le explicaba que el proceso que hemos tenido ya acá, y que para mí sí ha sido muy gratificante, porque yo durante todo este tiempo el Señor ha puesto en mi vida personas que tal vez nunca imaginé. Ya, y eso digamos, en antes íbamos viajando a Manta, habíamos conversado y de esta situación, habíamos conversado de todos los temas que hemos tratado aquí en Jesús. Y yo le digo, bueno, si Dios me quitó una, pero puso otras personas, no tuve apoyo, como yo les decía, yo me he hecho mi labor pastoral, pero ha puesto personas como ustedes, que en cualquier circunstancia han podido dar un consejo, han podido instruir, han podido guiar. Y eso es una gran bendición, ¿ya?, para nosotros, porque inclusive para mí y mi esposo, porque inclusive eso nos ha llevado como a estar más en comunicación con él. En las mañanas también nos sentamos, conversamos, nos vamos a la calle, vamos en el carro, también vamos conversando. Entonces ha sido de mucha bendición. Amén. Eso digo que lo compartiría. No, pues es maravilloso, ¿no? Que vaya, a la clase del jueves hacía un poco de broma con el hermano Marco y quien estaba, la hermana Blanca, el jueves pasado, y les decía al inicio de la clase y al final: no olviden congregarse el siguiente jueves en la única clase que los puede hacer más bonitos y más grandes. Y les daba risa. Pero la verdad es que sí, ahora pues será un bonito testimonio para platicar con mis amigos americanos, los precursores de este curso, decirles, bueno, Academia Cristo ha unido matrimonios, ha hecho que personas estén más románticas, y eso es una bendición. No, pues gloria a Dios. Sobre todo la gloria es para el Señor, que somos solamente sus instrumentos. Éramos vasijas un poquito inmundas, pero Él nos limpió, nos hizo de nuevo, y tenemos ahora la oportunidad, unos con otros, ¿verdad? Porque todos aprendemos, y de verdad que, sobre todo, hoy me encanta que ambas, ustedes, mis hermanas amadas, están pero filosas, están tremendas, y están muy aplicadas en la clase. Y eso habla muy bien de ustedes, pero también habla
de la obra de Dios en sus vidas. Gloria a Dios. Pues sí, compartir el mensaje obviamente con nuestros seres queridos. Usted, hermana Marisela, ¿con quién compartiría este mensaje? Hermano, yo compartiría este mensaje con, pues, las hermanas de la iglesia a donde voy, hermano, Ah, porque muchas veces entramos en desánimo, muchas veces hay soledad o desánimo en las vidas o en nuestras vidas. Entonces yo les compartiría este mensaje para que ellas recuerden o vean que pues la palabra de Dios ahí está y sus promesas también, hermano, ujú. para que le echemos ganas. Bueno, me incluyo, hermano, para que le echemos ganas, le echen ganas las hermanas y a los hermanos también, hermano. Sí, claro. Es una frase muy, muy mexicana, hermana Joana, no sé si en Ecuador la dicen, echarle ganas, ¿no? Echarle ganas, como, como salir adelante, ¿no? No nomás quedarse ahí uno sentado en la banca, sino vamos para adelante, ¿no? Y sí, compartí este mensaje, sí, también yo de una otra forma con mi esposa, eh, le comparto las lecciones y yo creo que el siguiente curso, de una u otra forma, voy a hacer que ella, aunque sea en otro horario con otro maestro, lo tome también porque pues, es parte del crecimiento espiritual, es algo muy hermoso. Y de una otra forma, tengo contactos propiamente en la misión o algo donde aplico estas historias, pero pensaba yo precisamente, como mencionaba la hermana Marisela, ¿no? En personas que están un tanto temerosas, duditativas a cómo hacer su ministerio personal. Hay gente a veces que está 10, 15 años en la iglesia y todavía se preguntan qué quiere Dios en mi vida, cuál quiere ser, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y es muy clara, ¿no? Somos lumbreras, somos estrellas, somos real sacerdocio. Dios quiere que compartamos su palabra y cuando tengamos duda de cómo hacerlo, pues ahí nos da unas pautas maravillosas cómo hacerlo, ¿no? Y para poder hacer esas pautas, obviamente tenemos que estar, ¿no? Viviendo la aventura de la fe. Tenemos que estar caminando en este peregrinar, pues bien ceñidos los lomos con la armadura de Dios y yendo paso a paso, creciendo en su gracia y conocimiento. Y cada vez que Dios nos dé un alimento espiritual, ¿verdad? Cada vez que Dios nos dé maná, pues queremos compartirlo, no nomás guardarlo para nosotros. Muy bien. Y bueno, como siempre, la sección favorita donde me gusta hacer sufrir a la gente, a mis hermanos, es el versículo para memorizar. ¿Alguien se sabe el versículo o por lo menos me puede decir de qué se trata? Lo vimos en Marta y María en Lucas 10, 38 al 42. ¿Alguien se lo pudo memorizar o por lo menos que me lo pueda hablar de qué se trata? Por ahí medio, ¿ya? Ok. Ya, y bueno, dice, y respondió Jesús y le dijo a Marta, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido una buena parte, la cual no le será quitada. Lucas de las 10, 41, 42. Amén. Sí, realmente la tiene. ¿Y usted ¿Eh? pudo? Sí, sí, sí. ¿Y usted pudo, hermana Marisela, con su trabajo algo? ¿Con mi trabajo o el texto, hermano? Sí, o sea, si le dio tiempo para memorizar el texto con su trabajo. Ah, no, hermano, no memoricé el texto, Ajá. pero ya estoy avanzando en el proyecto, en el trabajo. Ah, ok. Ya, ya estamos haciendo unos cuantos dibujos. Bueno, mi hijo me está ayudando. Ah, pues eso es muy bueno. De repente, como usted tiene, pues ya están grandes, de verdad que sí, ya están. Bueno, son jóvenes, pero pues ya 18, 25 años ya habla de, sobre todo el de 25 años ya habla de una madurez, ¿no? Entonces, de repente sí y eso es algo muy bueno, ¿no? Inmiscuir a los hijos, ¿no? Bueno, los míos son muy chiquitos, me tardé mucho en casar, pero hubo buenas razones, estuve en la palabra de Dios, estuve compartiendo, estuve estudiando, entonces por eso no me quería casar, estaba sirviendo a Dios.
pero me di cuenta que necesitaba la ayuda idónea, no siempre, me di cuenta yo no soy Pablo, entonces necesito a alguien, me puse triste y conseguí a mi esposa, Dios me la dio. Yo creo que si hubiera entrado a un lugar de, no sé, para buscar más esposa o algo, Dios me hubiera dado una mejor para mi vida y mi ministerio. Pero en ese sentido, pues qué bueno que los inmiscuye y bueno, seguiremos revisando la tarea y tenemos tiempo todavía. Lo chistoso es que aquí termina realmente el curso de las 10 lecciones. Pero el próximo semana hay como un repaso y ya propiamente una revisión del trabajo ya, o sea, ya las personas deseo, de veras anhelo que ya tengan, como la hermana Joana, algo muy avanzado. Y eso, pues tenemos todavía una semana más. Bueno, y otras preguntas, que ya hemos contestado en otras lecciones. Eh, bueno, si ya tiene el texto, excelente. ¿Con quiénes? Creo que ya lo hemos visto. ¿Cuándo y dónde? Bueno, ¿dónde? Creo que todos lo tienen. ¿Cuándo específicamente hablamos de la primer quincena o la primer mitad de julio? Por lo menos del 7 al 15 de julio, por esta semana más o menos. ¿Cómo van a compartir el video? Bueno, creo que eso ya lo están solucionando propiamente con sus familiares. Y la tarea, bueno, es seguir avanzando en el proyecto final. ¿Cuándo nos vamos a conectar para una reunión de clausura y exponer el proyecto final? Bueno, nos seguiremos conectando el próximo martes o jueves, según sea el caso, como ustedes puedan. Y eso no quiere decir que ya después de eso ya no nos reuniremos. No, hay más opciones. La verdad es que yo hice algo, yo como que me brinqué un paso de la pauta que me dan los productores o creadores de Academia de Cristo. Y es que realmente el siguiente paso es que yo les enviara devociones todos los días, ya a esta altura. Pero ya la verdad es que desde hace tiempo, si se fijan, les envío devociones, ¿no? Les envío una devoción en la mañana y una porción de un libro que habla pues, del fin de los tiempos, pero de una perspectiva luterana, confesional. Y pues es parte de una literatura, habrá cosas que son muy interesantes, a lo mejor hay cosas que ya conocen, otras que no les llaman tanto la atención, pero pues sirve para tenerlo ahí como una devoción nocturna o algo, o leerlo en pareja incluso. Pero, y le había comentado a la hermana Joana que este sábado iba a grabar una clase muy sencilla con el método. Lo que pasa es que una familia que se reúne con nosotros, falleció su abuela. Entonces la abuela de esa familia, y pues tuvimos que estar de una u otra forma ahí, pues consolando, visitándoles, y ya no pude grabar la clase. De hecho, mi esposa le dio la clase a los niños, porque normalmente lo hacemos juntos, ¿no? Yo doy así como la historia, dinámicas y juegos, y mi esposa hace que hagan los trabajos, las actividades, las oraciones y canten, ¿no? Entonces, pues ella tuvo que dar la clase solamente, yo estuve ocupado y por eso estuve muy, muy absorto con esa familia. Pero, pues este fin de semana espero que nadie se muera, que no pase nada raro, y voy a subir un pequeño video, sí, de unos 5 o 7 minutos exponiendo el curso, una clase de niños con las 4 Cs. Y bueno, pues son los detalles. Como hablamos, no tiene que ser una grabación de alta calidad o algo así. Nos vamos a reunir el siguiente martes, perdón, o jueves, y vamos a tener una devoción o un mensaje de mi parte, que va a durar también no tanto, unos 7, 10, 8 minutos, tal vez 10 si me emociono, porque a veces hablo mucho, acerca de unos textos de la Biblia que vamos a ver, y precisamente ya espero que tengan todos el proyecto final, si no terminado, por lo menos ya muy, 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 muy avanzado. Y pues lo mismo, hermana Marisela, si tiene alguna duda, pues a pesar de que le estoy dando ahí sus hijos, pues con confianza, ¿no? Para eso estamos. Porque de todos modos yo de una u otra forma los tengo que revisar, como le decía la hermana Joana, no con el afán de corregir nada propiamente, como, esto que estás diciendo está mal, y así no sé, no. O sea, simplemente, pues como uno ya tiene experiencia en este curso, pues darle la forma que esperan los creadores y la forma en que el curso mismo está hecho, ¿no? Hay hermanos que les batallan mucho, 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 de verdad, para poder concluir estos cursos, pero es todo ese aprendizaje en la palabra del Señor.
Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, hermanas? Sí, hermano, una vez que, o sea, que ya haga las debidas correcciones observaciones que usted me hizo, le puedo volver a enviar para que lo revise nuevamente, porque de ahí me imagino, me parece que escuché que dijo de una grabación, pero ¿qué prefiere la grabación? Porque la grabación la iba a hacer justo el día que voy a hacer, a poner en práctica el proyecto, la clase. Mm. Ah, no, pues está bien, bueno, lo mío es simplemente, bueno, como una experiencia tal vez para los hermanos que se nos están atrasando, que en el caso es Omar, Cris y Marco. No, ellos van un poquito más atrasados y puede servir para todos, ¿no? No, pero adelante, si usted ya tiene la fecha y o sea, usted llévelo a cabo, no hay duda de eso. Y sí, puede enviarme nuevamente una imagen o como guste para, Ya. para ir definiendo, ¿no? Como algunos puntillos que usted creo que ya se dio cuenta cuáles están ahí como unas precisiones tal vez que te tiene que hacer. Y me explicaba las razones, ¿no? Estaba un poquito como a presión y todo eso, y eso es normal. Pero no pasa nada. Realmente, no, aquí nadie reprueba, más bien se reprueban así solos cuando no terminan el curso. Entonces, bueno, eso es todo. Hermana Marisela, ¿alguna duda o pregunta de parte de usted? Por el momento no, hermano, pero si me llegase a surgir alguna, yo le mandaría un mensaje y si por favor pues me la contesta. Sí, claro, para servirle. Y bueno, les aviso, bueno, terminando el curso va a terminar a mediados de julio. De hecho, en unos 15 días aproximadamente, principios de julio, el 10 y el 11, viene uno de los creadores de Academia de Cristo aquí con su servidor, el misionero Andrew Johnston, un misionero que todo su ministerio lo hizo en la isla del Caribe, en la isla de Antigua, una isla muy pequeña, que casi vive puro negrito ahí, lindos negritos, y tiene apenas unos 2 años aquí, apenas un año y fracción en México. Entonces es un hombre que realmente está como muy, muy, muy empapado de las cosas de Dios. Y va a ayudarme a definir algunas cosas del trabajo aquí en Oaxaca, de la misión y esas cosas. Y después del curso, a lo mejor me les extravió un poquito por el grupo, por alguna cuestión, porque voy a hacer como un tipo de gira, por llamarlo así. Voy a estar en algunas ciudades de México, voy a estar en Monterrey, Nuevo León, en Carita Jiménez, Nuevo León, que es la frontera ya con Estados Unidos. Después voy a ir un poquito a Torreón, Coahuila, que está cerquitas ahí. Voy a bajar a Gómez Palacio, Durango. Todo eso voy a estar visitando y predicando la palabra de Dios. Y de ahí bajaré al centro del país. Y entonces algo para que considere, hermana Marisela, posiblemente voy a ir a Tepoztlán, Morelos, y de ahí voy a bajar al Estado de México para llevarle un poco de literatura a Cris. Entonces, pues tal vez todavía falta tiempo, si quisiera recibirnos, posiblemente vaya solo, posiblemente vaya con otro misionero, simplemente para saludar, si coincide el día que no está trabajando, obviamente, pues estaremos conociéndonos en persona, compartiendo un poco de literatura, tal vez conozcamos a su iglesia, a su pastor, saludemos si es posible, si no simplemente pasaremos como doctores, pues nos tomaremos un agua de horchata mexicana, pues nos bendeciremos, oraremos juntos y continúo mi viaje al sur de México, hacia Oaxaca, donde vivo. Entonces, si me pierdo un ratito, no se espante nada, es parte del trabajo y de la obra. Esperemos que el Señor nos siga permitiendo esta hermosa amistad y creciendo. Y obviamente, como les decía, al terminar el curso, ustedes tienen ya prácticamente el pase a un nuevo curso, que les hablaba que tiene que ver mucho con de verdad creer que toda la palabra es inspirada por Dios, que es la creación misma, es acerca del Génesis y de la historia de cómo se formó el mundo y el pueblo de Israel y nuestra historia antigua, por llamarlo así. Entonces, todavía no va a iniciar, pero en el momento en que se empiecen a abrir los cursos, pues a lo mejor puede ser que los tomen conmigo, puede ser que no, pero tienen esa oportunidad ya muy grande de seguir, ¿no? Y seguir creciendo y fortaleciéndose en la fe. Y espero pues que podamos seguir sirviéndoles con amor, con temblor también, y cualquier cosa en la manera que sea nuestra posibilidad, pues servirles y apoyarles, pues aunque estamos a la distancia, por lo menos estar orando unos por otros, ¿verdad? Y precisamente que vamos a estar orando por otros, vamos a concluir la lección de hoy
con la oración precisamente de esta clase. Entonces vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, que nos has dado a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de tu santa palabra. Ayúdanos a ser diligentes en el estudio de la misma, de tal manera que crezcamos en gracia y conocimiento de ti. Señor, manténnos firmes, te pedimos en ella, y ayúdanos a contar de tal manera nuestros días para que en cada uno de ellos hallemos sabiduría. Te pedimos esto por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Ok? Entonces, pues nos despedimos, hermana Joana en Ecuador, que tenga muy buenas noches. Igualmente usted, ma. Y hermana Maricela en el Estado de México, que la paz de Cristo sea con usted. Con usted igual, hermano. Dios lo bendice y que le siga fortaleciendo como hasta ahora. Amén. Igualmente a todos. Entonces, nos estamos viendo mañana y ahorita más adelante les envío la parte de la devoción del libro de hoy. Bueno, buenas noches.